El planeta Tierra alberga una gran cantidad de plantas y animales. Existen más de 5.000 especies de mamíferos, alrededor de 1 millón de especies de insectos y más de 280.000 especies distintas de plantas. Sin embargo, se estima que más de 44.000 de estas especies están en riesgo de extinguirse, generalmente debido a la actividad humana. El Día Mundial de las Especies Amenazadas espera cambiar esta situación. Este acontecimiento mundial, que se celebra todos los años el tercer viernes de mayo, destaca la importancia de proteger a las especies en peligro de extinción y crea conciencia sobre las medidas que se toman para salvarlas. Gracias a un estudio reciente que demuestra que las medidas de conservación sí que ayudan a proteger la vida en la Tierra, sabemos que hay esperanza. El Gran Chaco es el segundo bosque más grande de América del Sur. En él viven muchas especies, entre ellas el jaguar. Estos grandes felinos se ven amenazados por la deforestación, la reducción de la superficie forestal para desempeñar actividades humanas como la agricultura y la minería. Para determinar el nivel de deforestación que afecta el hábitat del jaguar, unos científicos han trabajado con la NASA. Mediante imágenes satelitales tomadas durante 2 décadas, han podido observar cuánto bosque se ha talado desde el año 2000. Con esta información, también han podido identificar qué zonas del hábitat de los jaguares se ven menos afectadas. Ahora, esperan que estas zonas puedan ser protegidas de las futuras actividades de deforestación, para mantener a salvo a los jaguares y mejorar el número de ejemplares. Los orangutanes son la especie de gran simio más al borde de la extinción. Los científicos siguen descubriendo cosas nuevas sobre el comportamiento del animal. Este es Racus, un orangután de Sumatra. Hace poco se observó cómo se curaba una herida de la mejilla con una pasta procedente de una planta medicinal. No es la primera vez que vemos cómo los animales comen plantas, se las untan o las mastican para curar heridas. Pero sí es la primera vez que vemos a un animal salvaje usar una planta para curarse una herida. Cuando se hizo la herida, Racus masticó el tallo y las hojas de una yamanda, una planta usada normalmente por los humanos para tratar enfermedades. Luego, pudimos ver cómo aplicaba la pasta en la herida antes de poner las hojas mascadas sobre ella como si fuera una tirita. La herida cicatrizó al cabo de 5 días. Al mes, Racus se había curado por completo. Los científicos, emocionados con este comportamiento, afirman que este es un reflejo de lo parecidos que somos los humanos y los orangutanes. El Día Mundial de las Especies Amenazadas arroja luz sobre muchos animales como Racus y los jaguares de América del Sur, y sobre las amenazas a las que se enfrentan. Pero también nos recuerda lo increíbles que son todas las especies de la Tierra y las medidas de protección que se están tomando para asegurar que sigan existiendo durante muchos más años. Gracias por ver el episodio de Twix Science Reporter de esta semana. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube para no perderse nuestro resumen semanal.